Buenas tardes, Dios les bendiga. En nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones, le damos la más cordial bienvenida a nuestros servicios del día domingo. Saludamos aquí afectuosamente a todas las personas que nos acompañan en las diferentes naciones de la tierra. Desde aquí le damos un fuerte y cariñoso abrazo a todos ustedes y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, que está en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Así es que vamos a leer la palabra del Señor. Ahí en su casa donde usted está, por favor, póngase en pie y vamos a leer Job en el capítulo número 22, versículos 21 hasta el 30. Puestos en pie, por favor, como una manera de reverenciar la palabra del Señor y a Dios mismo. Puestos en pie, entonces vamos a leer. Dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá su luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Inclinemos el rostro y hagamos una oración. Padre soberano, te damos gracias en este día porque podemos estar frente a tu palabra, Dios mío, estudiarla, reflexionarla, Padre, y pon en nosotros un espíritu, Dios mío, para compartir esta enseñanza. Oh Rey poderoso, muévete en nuestras vidas, en nuestros corazones, que todos los que están oyendo esta palabra sean tocados de una manera profunda y que nunca más seamos los mismos que hemos sido. Gracias, Dios Todopoderoso, por la palabra. Bendícela, Señor, que traiga frutos al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Aquí en este texto bíblico, Elifaz era un amigo de Job, pero un amigo que yo diría parecía más hijo del chupacabra que un amigo de Job, porque le sacaba los cueros al sol y lo juzgaba sin haber asunto. Bueno, en este texto, Elifaz le muestra a Job la miserable condición en que se encuentran los pecadores que no se han arrepentido. ¿Para qué? Para que Job se arrepintiera supuestamente del pecado que tenía escondido en su corazón y que él como amigo lo podía ver desde afuera. Entonces le comienza a hablar duramente la palabra de Dios para que Job sea redarguido. Y en este día, aunque yo no te conozco a ti, pero voy a tratar de hablarte de la misma manera que le habló el amigo a Job, para que seas redarguido en tu corazón. Y si hay algo que a Dios no le gusta, tú puedas volverte a Él. Porque la palabra de Dios dice ahí, dice en el primer versículo, dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Él. Ese es el llamado en este día y la reflexión que vamos a hacer. Volvernos al Señor en amistad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué debemos volvernos en amistad con Él?
Debemos dejar de ser extraños para Dios, porque mucha gente, aunque se llaman creyentes en Dios o en Jesús, son ajenos, son extraños para Dios. Entonces es bueno preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace extraños a los ojos de Dios? Y bueno, aquí Elifaz, el amigo de Job, le habla de su pecado. Y si usted lee todo el texto desde antes de lo que leímos, se va a dar cuenta que el amigo le dice que el pecado es lo que nos enemista con Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y eso ha sido así desde siempre, desde la creación. Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, y dice que todo eso era hermoso y ellos gozaban de una comunión íntima con Dios, hermosa. Ahí en el jardín tenían comunión, hablaban con Dios. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, Dios los expulsó del paraíso, del Edén, los echó. Y entonces ya no tuvieron esa misma comunión que tenían antes, porque el pecado nos aleja de Dios, porque Dios es santo. Él no puede tener comunión con las tinieblas. En Romanos 3:23, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí ninguno puede decir que no hemos pecado. Dice la Biblia que todos hemos pecado, porque al pecar Adán y Eva, dice que ese pecado entró en el mundo y todos los que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, la única manera de que esa naturaleza pecaminosa sea cambiada es cuando nosotros venimos a Cristo, nos volvemos a Dios, nos volvemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es ahí que cambian las cosas y nosotros podemos volver a tener comunión con Dios. Porque Dios creó a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Todos somos criaturas de Él, creados por Él. Pero no todos somos hijos. Y eso es lo que la gente común no entiende. Para ser hijos de Dios, nosotros debemos reconocerle a Él como Salvador personal y entrar en el camino de obediencia que Él demanda para nosotros. Y esa es la única manera de ser hijos de Dios. La palabra del Señor enseña que no todos somos hijos de Dios, sino aquellos que le confiesan, aquellos que creen en Él y le confiesan, aquellos que se arrepienten de sus pecados y empiezan una vida nueva. En el libro del Apocalipsis dice que al que venciere, el que venciere, heredará todas las cosas. Y dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Al que venciere el pecado, al que venciere las tentaciones del diablo, las tentaciones de la carne, como veíamos la semana pasada, al que vence a esas cosas, entonces será su hijo, dice la palabra del Señor. Pero dice, los cobardes e incrédulos, aquellos que no cambian, los cobardes e incrédulos que no creen en Dios, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, un montón de personas que no quieren cambiar, que no quieren obedecer a la palabra de Dios, y aquí los nombra los incrédulos, los cobardes, los fornicarios, todo tipo de inmoralidad sexual, los mentirosos, los idólatras, los homicidas, no van a entrar al reino de los cielos, ni por más que nos paremos las pestañas y reclamemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. La palabra de Dios no miente. No miente, y si nosotros estamos en pecado y nos arrepentimos supuestamente y luego seguimos en lo mismo, entonces no podemos heredar el reino de los cielos. El arrepentimiento debe también haber un cambio.
Y mucha gente dice, pero ¿de qué me voy a arrepentir? De estas cosas que mencioné antes. Yo le pregunté a la persona que me predicó cuando yo tenía 18 años, le dije, ¿y de qué me voy a arrepentir? Si yo soy buena. Voy a la iglesia todos los domingos, guardo los días que la iglesia guarda como especiales, rezo 3 Ave Marías todas las noches, un yo pecador, un credo, etcétera, etcétera. Y él me dijo, yo no te he venido a predicar una religión, te he venido a predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que cambia las vidas, que cambia el corazón de la persona. Y parecía que él había tomado el té con Jesús, parecía que él tenía una relación íntima con Dios que yo no tenía. Yo estaba llena de cosas, pero a mis ojos, a mi conciencia, yo no las veía. Cuando él me dijo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y yo dije, ¿de qué pecados? Pero a la luz de la palabra del Señor, yo era vanidosa, era mentirosa, era idólatra, era inmoral. Y lo peor de todo, tenía el vocabulario más soez que hay en la tierra. Y de todas esas cosas, el Señor me cambió. Tuve que arrepentirme y pedirle perdón al Señor y nunca más volver a esa vida vieja. Y eso es lo que el Señor está hablándonos a través de este texto bíblico. Volvernos a Dios significa arrepentirnos de corazón de toda nuestra vida vieja y empezar una vida nueva. Yo no conozco tu condición espiritual, pero te hablo como le habló el amigo a Job, para que tú seas redarguido y puedas volverte a Dios. En Hechos 3:19 dice, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Arrepentíos y convertíos, no es suficiente arrepentirse. Hay que convertirse. Eso significa un cambio de vida, que demos frutos a los ojos de Dios agradables. Y continúa el versículo y dice, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El mismo Señor Jesús decía, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hay que arrepentirse, pero más de eso es cambiar nuestro estilo de vida. Cambiar nuestro corazón. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A la mujer adúltera, el Señor la perdonó y todos decimos, oh, sí, el Señor la perdonó, qué grande, qué bacán, uy, se pasó el Señor, la perdonó. Sí, la perdonó porque Él es un Dios que perdona, de misericordia, de amor, pero le dijo, vete y no peques más. Entonces eso es lo que nos olvidamos la mayoría de los predicadores, de terminar la frase completa. Sí, la perdonó, pero le dijo, vete y no peques más, no vuelvas a hacerlo. Porque ahí ya caes en la chabacanería, en jugar con la palabra del Señor, en jugar con Dios, en no tomar en serio las cosas de Dios que son serias y que nosotros debemos poner atención. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, el verso 8, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y después dice, pecadores, limpien sus manos. Ustedes los inconstantes,
purifiquen su corazón. Eso es que un día sí, otro día no, un día están gozosos y otro día no se les puede hablar, un día amanecen con el pie izquierdo, otro con el derecho, y esa gente inconstante tiene que venir a Cristo para que sea su carácter afirmado y puedan ser de un estilo de vida diferente. Que su sí sea sí, que su no sea no. Que se afirmen, que dejen esa inconsistencia, esa inconstancia. El Señor nos llama a arrepentirnos de todas esas cosas, de todos esos pecados. A Job, su amigo Elifaz, amigo entre comillas, como le dije antes, le habló durísimo en primer lugar, para asustarle, para redarguirle y para que viniera el arrepentimiento. Pero luego él le muestra la otra cara de la moneda y le dice, si nosotros volvemos al texto bíblico, le dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Le empieza a decir las cosas hermosas que hay cuando una persona se arrepiente de corazón y comienza a servir al Señor. Es decir, le muestra el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Y es así como nosotros debemos predicar la palabra del Señor. Porque es verdad que Dios es bueno, Él es amor, Él es misericordia, Él es perdón. Pero ¿sabe qué? Nos olvidamos de la otra parte, que Dios es santo y es justo. Y porque es santo y porque es justo, Él no va a tratar de la misma manera a los pecadores que aquellos que han sido obedientes. Él no puede premiar la desobediencia. ¿Se da cuenta? Él es santo y justo. Él no puede actuar de la misma manera con uno que ha sido un asesino o un insubordinado a la palabra del Señor, que otro que ha sido obediente y fiel todos los días de su vida desde que hizo pacto con Dios. Él es santo y justo. Y porque es santo y justo, Él tiene que dar reprimenda a los pecadores. Por eso que dice que los homicidas, los adúlteros, los mentirosos, los idólatras no van a entrar al reino de los cielos porque no se arrepienten. Pero si se arrepienten, ahí es diferente la cosa. Ahí el Señor otorga el perdón. Elifaz le dice a Job: tendrás paz. Tendrás paz. O sea, si te vuelves a Él vas a tener paz. Porque una cosa hay, que la gente que tiene pecado, la conciencia le acusa. La conciencia en la noche no concilian el sueño, se sienten perseguidos. Cuando un pastor como yo hablamos la palabra, esa vieja, no la quiero, la odio, me dan ganas de estrangularla. Pero es la palabra del Señor, no es esta señora, es la palabra de Dios que está ministrándole al corazón. La paz es un estado de quietud del alma. ¿Y cuándo viene esa quietud del alma? Cuando nosotros nos sentimos y nos sabemos perdonados por Dios. Cuando estamos en una plena comunión con Dios y frente a la palabra somos transparentes. Cuando no tenemos nada que esconder. Y entonces tenemos paz. En Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través del sacrificio de Cristo, nosotros podemos tener paz. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando renunciamos a la vida vieja y comenzamos una vida nueva. Otra cosa que le dice Elifaz a Job está en el versículo 22. En el 21 y 22 dice, al final del 21 dice: y por ello te vendrá bien.
Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Además de la paz, al volvernos al Señor, va a venir bendición, bien sobre nosotros. Bondades de Dios, bendiciones del Todopoderoso van a venir a nuestra vida si nosotros nos volvemos a Él. Es decir, no solamente tiene que haber un arrepentimiento en nosotros, sino que debemos poner la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Dice ahí en el versículo que leíamos, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. La ley de Dios, la palabra del Señor, tenemos que ponerla en el corazón. Eso significa que además de arrepentimiento, nosotros debemos ser obedientes. Tener una actitud de obediencia de nuestro corazón. Y entonces nos vendrá bien. La benevolencia de Jehová será con nosotros. Y ahí Elifaz le empieza a nombrar una serie de bendiciones a Job. Mire, en el versículo 23 le dice, serás edificado. ¿Qué significa eso? Que si estabas arruinado por el pecado, la maldición, la enfermedad, Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él va a hacer nuevas las cosas, Él te va a dar una oportunidad más. Y dice después, dice, alejarás de tu tienda la aflicción, de tu casa, de tu familia, huirá toda esa enfermedad y maldición y cosas feas que habían en tu hogar, las riñas, las peleas, las disensiones, las iras, el maltrato, todo eso va a salir. Y cosas que el enemigo quiera traer. Dice en el 24, tendrás más oro que tierra. Habla de las riquezas, o sea, vas a ser prosperado también materialmente. Y así siguen nombrándose muchas bendiciones aquí y dice luego, Jehová será tu defensa. No vas a necesitar defenderte. Cuando alguien diga de ti algo y chimén los lengua larga y te pelen, que aquí, que allá, que mira las orejas, mira las patas que tiene, mira el pelo que tiene, mira. Cuando hagan esas cosas de ti, a ti te va a resbalar, porque Él será tu defensa. La Biblia dice que Él es nuestro abogado, nuestra justicia. Es Él. Nosotros no tenemos que buscar defendernos de nada. Él es nuestro abogado y nuestra causa nosotros la entregamos a Él. Desde que venimos a Cristo, Él toma nuestra causa y nos defiende. Él intercede por nosotros delante del Padre. Amén. ¡Qué hermoso! Todas esas son las bondades de venir a los pies de Cristo. Luego, en el número 27 dice, orarás a Él y te oirá. Porque a veces oramos y parece que la oración no pasara del techo. Pero dice que cuando nosotros nos volvemos de corazón y le pedimos a Dios, Él nos va a oír. Y van a venir las respuestas del Señor. En el número 28 dice que Él nos dará firmeza de carácter. Ya no andaremos, como dije antes, inconstantes en nuestros caminos. Resplandecerá su luz sobre nosotros. Él alumbrará nuestro camino. Cuando tengamos que tomar decisiones, Él va a alumbrar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tomemos las mejores decisiones. En el 29 dice, cuando dice ahí que nos venga el mal, cuando fueres abatido, dirás tú, enaltecimiento habrá. Cuando te venga algo malo o algo que Dios permita, será única y exclusivamente para pasarte a otro nivel. Porque a veces el Señor nos humilla, pero es para exaltarnos.
Esa es nuestra confianza cuando nosotros nos volvemos al Señor. Y en el versículo 30 dice que, y por la limpieza de tus manos, dice, otros serán liberados. Por tu santidad, tu fidelidad, tu consagración a Dios, otros serán liberados del pecado, de la maldad, de las cadenas del diablo. Podrás ser una luz de esperanza para muchas personas. Y eso es lo hermoso, que no solo nosotros vamos a ser bendecidos, sino todos alrededor de nosotros. La Biblia dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Son promesas del Señor. Entonces, cuando aceptamos a Cristo y nos volvemos a Él, iglesia, volvemos a la comunión con Dios. Él nos da vida eterna. Él cambia nuestra naturaleza pecaminosa por la naturaleza nueva, la naturaleza de Cristo en nosotros. Y nos reconcilia con Dios el Padre. Cristo nos reconcilió a través de su sacrificio con el Padre. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, volvemos a la comunión con Él. Y los que estábamos lejos, ajenos a las promesas del pacto, como dice Efesios 2, entonces dice que seremos hechos cercanos ahora para el Señor. Gloria a Dios por eso. Por el sacrificio de Cristo, ahora somos hechos cercanos. Por eso nosotros debemos aceptar el sacrificio de Cristo. Yo quiero decirle que cuando nosotros volvemos al Señor, son tantas cosas hermosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Leí el testimonio de Kenneth Hagin, un hombre que era muy joven, tenía 16 años y estaba en un hospital desahuciado porque su corazón había crecido más de lo normal y entonces tenía sus días contados. Y estando allí en ese lecho de muerte, esperando esa sentencia de muerte, alguien puso una Biblia sobre su velador. Y él leyó en Juan 14:13. Y la palabra del Señor dice ahí, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado a través de su Hijo Jesucristo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Y entonces Kenneth leyó eso en la palabra, se apropió de eso, se sentó en su cama como pudo e hizo una oración al Padre. Y le dijo, Padre, mira mi condición, estoy desahuciado, tengo los días contados. Sáname por medio de Jesucristo, tu Hijo. Trae sanidad a mi cuerpo y yo te voy a servir todos los días de mi vida y voy a testificar de esta sanidad al mundo entero. ¿Y sabe lo que sucedió? Porque cuando nos volvemos a Dios, iglesia, Dios hace cosas maravillosas, sorprendentes. Él se sanó de una enfermedad que era incurable en ese tiempo. Y él vivió muchos años y se dedicó a evangelizar, a predicar de la misericordia de Dios, de su poder de sanidad, del arrepentimiento para salvación. ¿Sabe cuántos años vivió Kenneth Hagin? 86 años. Murió hace como 3 años solamente. Estaba desahuciado, 16 años de edad. Y mire cómo Dios cambió un decreto de muerte porque él se volvió a Dios y tomó la palabra y la puso en su corazón y empezó a vivir por fe, creyendo y obedeciendo a Dios, al Creador del universo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer nosotros. Y cómo Dios lo usó poderosamente, eso es lo que decía aquí Elifaz a Job, que serás de bendición. Cómo él se volvió de ser un enfermo con un decreto de muerte encima.
en bendición para toda la humanidad hasta el día de hoy. Y finalmente, para terminar, quiero hacer que reflexiones a través de un último testimonio o ejemplo de la humanidad. John Newton era un traficante de esclavos desde principios de 1800. Él traficaba esclavos y fue esclavos africanos, y fue responsable de la muerte y del maltrato psicológico, físico de muchos de ellos, de miles de ellos. Su corazón era oscuro, endurecido y sin esperanza, dice su biografía. Dice la palabra del Señor que este hombre un día fue redarguido de ese pecado y de la culpa de tantas muertes y atropellos a los derechos humanos de esas personas. Y cayó de rodillas y oró a Dios para que tuviera misericordia y lo perdonara. Y fue restaurada su vida. Él cambió completamente su vida y entregó su corazón a Jesús el resto de sus días. Y de hecho, él escribió uno de los himnos más famosos en la historia del cristianismo, que es Amazing Grace, Sublime Gracia, la canción que tal vez tú estás oyendo de fondo. Esa él la escribió en gratitud a Dios, porque por gracia somos salvos. Así seas tú el pecador más vil, el ladrón más despreciable que pise la tierra, el fornicario, el adúltero, el mentiroso más grande sobre la faz del mundo. Así sea que haya sido lo peor que pisa la tierra, un despojo humano. Yo te llamo hoy día a venir a Cristo y a confiar que la salvación es por fe, por gracia. Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahora nos corresponde a nosotros tomar la decisión de seguirle, de servirle. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, iglesia. Él limpió a ese hombre que era un asesino. Era un hombre malo y perverso que tal vez a los ojos nuestros no tenía perdón. Pero al momento que él pidió perdón de corazón y cambió su vida y puso la palabra de Dios en su corazón y comenzó a obedecer, Dios lo restauró, lo levantó y lo hizo un nuevo hombre para servirle a Él. Tú puedes ser un gran hombre, una gran mujer para Dios, pero el diablo te ha tenido atado, cautivo por el pecado. Yo te llamo a venir a los pies de Cristo en este día, a rendir tu vida a Él. Vuélvete en amistad con Él y tendrás paz y te vendrá bien. Y todas las bendiciones que nombramos aquí serán para ti, para tu familia, para tu pueblo y para tu nación. La Biblia dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Míralo a Él en este día. Y sus rostros no fueron avergonzados. Míralo a Él. Él nunca te va a dejar avergonzado. Él te va a restaurar y te va a dar una nueva vida. Allí en tu casa donde estás, yo te llamo a arrodillarte junto a tu familia, o si estás sola o solo, por favor, arrodíllate y vamos a hacer una oración para venir a los pies de Cristo. Si has oído esta voz de Dios hoy, no endurezcáis tu corazón. La Biblia dice: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Arrodíllate y haz conmigo esta oración en el nombre del Señor. Padre soberano, Dios todopoderoso, estoy delante de ti y de tu palabra, Señor, en este día.
Delante de ti, Señor, no puedo esconder mis verdades. Tú me conoces como la palma de la mano abierta. Me reconozco pecador o pecadora en este día. Señor mío, te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa en este día. Restáurame, Señor, borra mis rebeliones por amor de tu nombre. Hazme un hombre o mujer nueva, Señor, para ti. Dame un corazón que te agrade, un corazón que te tema, un corazón obediente como el corazón de un niño. Ayúdame, Dios soberano. Siéntate en el trono de mi corazón, sé tú mi Dios y mi Rey, desde ahora y para siempre, y que nunca más vuelva atrás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo te invito ahí en tu casa, sobre todo a los jóvenes, a confiar en el Señor. El Señor está llamando a muchos jóvenes en este tiempo. Vengan al Señor, ustedes jóvenes. Vengan a Cristo, vuélvanse a Él. La palabra del Señor dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Si tú eres un joven o una joven, un hijo en la familia, yo quiero declarar sobre ti esta palabra de Job. Vuélvete a tu Creador en este tiempo, que eres joven, que tienes energía, que tienes capacidad, que tienes salud tal vez. Y tendrás paz y tendrás bien. Y la misericordia del Señor y sus bendiciones vendrán sobre ti. Que el Señor te libre de todas las trampas del enemigo que atan a los jóvenes en este tiempo. Que el Señor te proteja bajo la sombra de sus alas. Que el Señor te guarde. Que puedas entregar tu corazón en este día y servirle todos los días de tu vida. Que el Señor te libre de los vicios, del alcohol, de las drogas, de las tentaciones del mundo y del diablo. Y puedas servir al Dios vivo en este tiempo y en todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, familias. Que el Señor descienda con poder sobre ustedes y los abrace en este día. Y que puedan ser familias llenas de Dios, llenas de su gracia, llenas de su amor, llenas de su misericordia. Si alguno de ustedes ha hecho una decisión por el Señor, nosotros queremos saber de eso para seguir enviándoles materiales y poder desde aquí discipularlos y ser para ustedes como hermanos mayores en la fe. Amén. Que Dios te bendiga. En nombre del Ministerio Evangelístico para las Naciones, les damos un abrazo desde aquí y les decimos: adelante, con Cristo todo es posible. Amén.